Hermanos, dos cositas. Primero, aquel que tenga esta droga, por favor se acerca al pastor, que una hermana la está necesitando. Clorazepam ribotril de 2 miligramos. Clorazepam ribotril. Amén. Y otra cosita, el sábado, como vamos a ver el documental del que nos habló el pastor, entonces vamos a empezar a las 6:30. Amén. El sábado, para que lo tenga presente, a las 6:30 comenzamos, un poquito antes. Generalmente es a las 6:45, vamos a empezar 15 minutos antes. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos a ti con hambre, con sed, y sabiendo que tú como Padre provees, Señor, que tú nos sacias, que nos sustentas, Señor. Queremos salir de este lugar fortalecidos, que tu palabra nos nutra, que tu palabra nos ayude a crecer, Señor, y a ser cada día mejores para la gloria tuya, Señor, y para nuestra bendición y la bendición de nuestras casas, Señor. Te damos gracias por este tiempo y en el nombre de Jesús te decimos lo mismo que dijo el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema hoy titula las promesas del siervo. La Biblia nos habla de cómo el Señor escogió a Moisés y le encomendó una misión, que era ir y como líder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Aunque obviamente él no lo iba a hacer en sus fuerzas, sino que Dios lo iba a respaldar en lo que iba a hacer. Entonces resulta que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón. Usted conoce la historia. Y cuando ellos se presentan delante de Faraón, ellos dicen: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso está en Éxodo 5:1. Entonces, miremos que inicialmente se nos habla de celebrar fiesta. O sea, ellos iban a salir de la esclavitud, ¿a qué? A celebrar fiesta. ¿Y de qué nos habla eso? Nos habla de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, encontramos tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y hay algo común en esas tres parábolas. Si leemos bien, en las tres hay fiesta. Cuando encuentran a la oveja, cuando el pastor encuentra a la oveja, hay fiesta. Cuando la mujer encuentra la moneda, hay fiesta. Y cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, hay fiesta. Y ahí se nos dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Fiesta. Por eso el primer llamado es este: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora, nosotros vemos estos 5 escalones. Esto ya lo ha enseñado el pastor. Son 5 etapas por las que nosotros tenemos que pasar: oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Mire, cuando hablamos de la salvación, la podemos ubicar en el segundo escalón. Usted primero oye,
Pero usted no se puede quedar allí. ¿Cuándo se da la salvación del alma? Cuando usted cree. Usted oye el mensaje del evangelio y cree. Entonces allí somos salvos. Y esa es una gran bendición. Pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que ir al siguiente escalón, discípulo. Porque el discípulo ya se preocupa, ¿por qué? Por poner por obra lo que ha oído y ha creído. El discípulo oye, cree y pone por obra, comienza a dar fruto. Pero no nos podemos quedar allí, tenemos que avanzar. Y el siguiente escalón es siervo y el otro amigo, pero hoy vamos a hablar del cuarto escalón. Porque el Señor nos ha llamado a servirle. ¿Qué tan importante es el servicio? Pues hablamos ahora que Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y le dicen, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero luego, en 6 ocasiones, ahí están los versículos, se presentan delante de Faraón y ya el mensaje cambia. Le dicen, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. Ahora, respecto al servicio, Jesús dijo lo siguiente. Escuchemos. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos a sus discípulos, dijo, escuche, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mire, Él da el ejemplo. Mira lo hermoso, Él da el ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces miremos que el servicio es muy, muy importante. Ahora, uno sirve por amor, ¿o no? Yo creo que eso es algo que nos han enseñado durante mucho tiempo. El servicio no es por obligación, es por amor. Es por amor, no por interés. Sin embargo, el Señor es tan generoso que cuando nosotros le servimos de corazón, Él nos bendice. Pero debemos servir por amor. Entonces, ¿qué vamos a mirar en esta noche? Vamos a leer 10 pasajes en los que aparece la frase, yo soy tu siervo. Y en esos 10 pasajes aparecen 10 promesas que están íntimamente relacionadas con el servicio al Señor. Entonces vamos a ver el primer pasaje. Allí está hablando el profeta Elías. Y entonces dice, usted sabe lo que sucedió allí. Él retó a 850 falsos profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Y el reto fue, cada uno va a tener su altar. Y el Dios verdadero va a hacer descender fuego sobre el sacrificio. Amén. Entonces dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire la oración de Elías, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y sabemos lo que sucedió, que mientras los falsos profetas de Baal y de Acera se cortaban, se sajaban para que su Dios hiciera descender fuego
del cielo y no pasó nada. Elías oró y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, y el pueblo, que tenía un corazón dividido, al ver esto se volvió al Señor. Pero entonces, ¿qué vemos allí? Vemos que Elías estaba en aparente desventaja. Aparente. Porque en realidad quien tenía la ventaja era Elías. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba con Elías. Eran 850 falsos profetas contra uno solo, Elías. Pero Dios estaba con Elías. Dios respaldó a Elías. Lo vemos en Moisés, un anciano de 80 años con una vara en su mano, enfrentándose a Faraón, el hombre más poderoso de Egipto. ¿Qué podía hacer Moisés? Humanamente, muy poco, porque no solo era Faraón y todo su ejército, pero Dios estaba con Moisés, y Dios respaldó a Moisés durante todo el tiempo, y ese respaldo fue sellado cuando finalmente sabemos que él sepultó a Faraón y su ejército en las aguas del Mar Rojo. ¿Cuál es la bendición? Que el Señor te respalda. Aparentemente Elías estaba en desventaja, pero el Señor lo respaldó. Aparentemente Moisés estaba en desventaja, pero el Señor lo respaldó. Recuerda lo que le dijo el Señor a Moisés en una ocasión: ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué le dijo? Una vara. Pero ¿qué es lo importante? Que el Señor nos respalde. Eso es lo importante. Cuando tú le sirves al Señor de corazón, cuando tú haces la obra del Señor con amor, el Señor te respalda. Entonces, ¿cuál es la promesa? Tú, Señor, me respaldarás. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Si usted le sirve al Señor de corazón, Él lo va a respaldar. Va a tener el respaldo del Señor. Entonces mira esa promesa. Si usted sirve al Señor de corazón, abrace esa promesa. Abrace esa promesa. Él te va a respaldar. Él estará contigo. Amén. Mira esta otra. Primer libro de Samuel 23:10 dice: David oró: Señor Dios de Israel, me he enterado de los planes de Saúl de venir y destruir a Keilah por causa mía. Y entonces él le pregunta al Señor: ¿vendrá realmente? ¿Me entregará la gente de Keilah a Saúl? Dime, Señor Dios de Israel, yo soy tu siervo. El Señor le respondió: Saúl vendrá. Oiga, Saúl vendrá. David preguntó de nuevo: ¿nos entregará la gente de Keilah a mí y a mi pueblo? El Señor respondió: sí, lo harán. Y entonces, ¿qué hizo David? Patitas, ¿para qué las quiero? Se fue. Amén. Pero mira lo tremendo. Resulta que si usted lee, David y sus hombres habían librado a los habitantes de aquella ciudad de la mano de los filisteos. Sin embargo, ellos los iban a traicionar. Eso es lo que vemos allí. Pero ¿qué sucedió? El Señor le advirtió. ¿Para qué? Para que huyera de allí. Porque a veces Dios te va a mandar a pelear, pero a veces te va a decir: retírate. Recuerde que la palabra dice que el avisado del mal, ¿y qué hace? Se esconde. Y de pronto muchos podrían decir: eso es cobardía. No, eso es prudencia. Cuando Dios te advierte de un mal que viene, como advirtió a David, ¿qué tienes que hacer? Esconderte. Esconderte. ¿Qué vemos que sucedió allí? El Señor libró a David de mano
de su enemigo. Eso fue lo que sucedió. Por eso tenemos que hacer lo que hizo David, consultar al Señor, porque mire que el nombre de aquella ciudad significa fortaleza. Aparentemente David estaba seguro, pero resulta que no era así. Por eso buscó la dirección de Dios. No se dejó llevar por lo que veían sus ojos, porque era una ciudad fortificada. Él consultó al Señor y el Señor le mostró que lo iban a traicionar. Le advirtió y entonces él pudo retirarse de allí. El Señor lo libró de la mano de sus enemigos. Entonces, ¿cuál es la promesa? Tú, Señor, me librarás de la mano de mis enemigos. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. ¿Abraza esa promesa? ¿Abraza esa promesa? Otra promesa. Aquí está orando David y entonces dice: y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Mire qué oración tan hermosa. El Señor en ese momento le había dado reposo a David de sus enemigos. Y David tenía un deseo profundo en su corazón. David quería edificar una casa para poner allí el arca de Dios. Él lo anhelaba, él lo deseaba. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Cuando nosotros leemos allí, en ese capítulo, el Señor le dice: David, no vas a ser tú el que edifique casa para el arca de Jehová. Lo hará tu descendencia. Y no solo eso, sino que el Señor afirmó para siempre el trono de David. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es llamado el Hijo de David y el reino de Jesús es eterno. Pero entonces, ¿qué vemos allí? Algo bien hermoso. Como David sirvió al Señor con amor y se preocupó por la casa del Señor, entonces el Señor se encargó no solo de David, sino también de su casa. Por eso sirvamos al Señor con amor. Sirva con amor en la casa del Señor y el Señor se encargará de su casa. Esa es una promesa hermosa, porque no solo somos bendecidos nosotros, sino también nuestras casas, nuestras familias. ¿Y cuál es la promesa? Tú, Señor, cumplirás tus promesas en mí y en mi familia. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Abraza esa promesa. Abraza esa promesa como siervo de Dios. Abraza esa promesa. Hay bendición, no solo para usted, sino también para su casa. Mire la otra. El libro de los Salmos 86:2. ¿Qué dice? Protege mi vida, porque te soy fiel. Tú eres mi Dios. Yo soy tu siervo. Confío en ti. Sálvame. Mire, si alguien experimentó este pasaje, fue el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos en 2 Corintios 11, 23 al 27, él nos habla allí de que fue azotado, de que pasó por naufragios, de que lo apedrearon, de que lo traicionaron.
tuvo que pasar por muchas cosas difíciles, por muchos peligros en el ejercicio de su ministerio, pero en todo momento el Señor lo guardó. ¿Por qué? Porque él estaba sirviendo al Señor con amor. Entonces usted y yo muchas veces vamos a tener que pasar por situaciones difíciles. Aunque bueno, estamos en un lugar en donde libremente hasta el día de hoy se puede predicar el evangelio. Pero conocemos de lugares en los que no se puede hacer. Y aquel que va a esos lugares y predica está arriesgando su vida. Pero miremos el caso del apóstol Pablo. Él pasó por esos peligros y llegó a tal punto que no le temía la muerte. Él estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Pero en muchos momentos el Señor le guardó. ¿Por qué? Porque Él le estaba sirviendo de corazón. Entonces esa es una promesa también para nosotros. ¿Cuál es la promesa? Tú, Señor, protegerás mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Otra promesa. Dice, Señor, me pongo en tus manos, llena mi vida de alegría, pues yo soy tu siervo. Porque mire, como siervos no somos inmunes a las pruebas, a las dificultades. A veces hay gente que por ignorancia le dice a alguien, recibe a Cristo y se acabarán todos tus problemas. No es así, es al contrario. Es todo lo contrario. Usted sabe que cuando usted toma la decisión de seguir a Cristo, usted va a comenzar a caminar en contra de la corriente. Y entonces van a venir problemas, van a venir dificultades. Y a través de esos problemas Dios va a formar tu carácter. Eso es lo que Dios hace cuando usted y yo pasamos por situaciones difíciles, formar nuestro carácter. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero el sufrimiento es necesario. Es que, mire, una pregunta. Si Jesús, siendo el siervo más fiel de todos, tuvo que experimentar sufrimiento, ¿quiénes somos nosotros para pretender no sufrir? El sufrimiento es necesario. Pero ¿cómo enfrentó Jesús el sufrimiento? Ahí está la clave. Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces vas a pasar por momentos difíciles, pero el Señor te llenará de alegría. Así como lo hizo con Pedro y con Juan. La palabra nos dice que ellos estaban predicando y las autoridades los toman y los azotan y los intimidan para que no sigan predicando. Y dice la palabra que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del Señor. Después de haber sido azotados, después de haber sido amenazados, ellos salen gozosos. Eso solo lo puede hacer el Señor. Es porque el Señor llena tu vida de alegría, de gozo, cuando tú le sirves con amor. Entonces, ¿cuál es la promesa? La promesa es: tú, Señor, llenarás mi vida de alegría. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Abraza esa promesa. No te puedo decir que no vas a pasar por momentos difíciles, pero lo que sí te puedo asegurar es que en medio de esos momentos difíciles el Señor va a llenar tu vida de alegría. Te vas a gozar así como se gozaron Pedro y Juan, porque el Señor
te va a dar ese vino que viene del cielo, para que te goces en medio del desierto, para que no te amargues, para que aprendas a danzar, a alabar, a adorar en medio de la tormenta. Mire la otra. Mírame y ten compasión de mí. Dale fuerzas a este siervo tuyo. Sí, sálvame, porque yo soy tu siervo. Sálvame, porque yo soy tu siervo. Dice allí. Nosotros, aunque sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, debemos reconocer que somos vasos de barro, que somos frágiles. Y en ocasiones nos vamos a sentir débiles. Nosotros lo cantamos. Amén. A veces me siento débil. Esa es una realidad. Ya no quiero escalar. ¿A cuánto nos ha pasado? Usted de pronto me podría decir, ay no hermano, a mí no. A mí me ha pasado. Sé que usted también. A veces por ciertas situaciones ya no queremos escalar. Porque mire, el camino del Señor es cuesta arriba. El camino del Señor es cuesta arriba. Usted ha subido lomas. No es fácil. Y hay momentos en los que uno se siente cansado, tiene que parar, tiene que tomar aire. Pero lo cantamos. Cuando yo me siento débil, cuando ya no quiero escalar, entonces ¿qué hago? Ahí estamos tomando aire. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Y entonces Él me da fuerzas y allí retomo. Porque a veces nos sentimos así, somos frágiles, somos débiles. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Devolvernos? No. Pare. Y clame al Señor, que le va a dar nuevas fuerzas. Él le va a dar nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas se comienzan a agotar, a terminar. Eso sucede. Pero el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene límites. Así como usted tiene que ir a tanquear el carro, usted y yo también necesitamos hacer lo mismo, abastecernos, porque a veces se nos acaba el combustible. Mire que cuando a Josué le tocó recibir la estafeta de Moisés, eso debió ser muy tremendo, porque es que Moisés no era cualquiera. Era un hombre de Dios, con defectos todos los que usted quiera, ahí lo vemos en la palabra, pero era un hombre de Dios, era un siervo de Dios. Y le entrega la estafeta a Josué. Y Josué de pronto pensó, uy, Moisés dejó la vara bien alta. Y se sintió temeroso. Pero entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Porque usted y yo nos tenemos que esforzar, pero el Señor va a estar allí, porque la tercera vez el Señor agregó lo siguiente: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como quien dice, cuando Josué se sintiera débil, ahí va a estar el Señor para fortalecerlo. ¿Cuántos nos hemos sentido débiles en algún momento? Y hoy estamos acá. ¿Por qué? Porque el Señor nos fortaleció. Porque el Señor nos ayudó. No podemos dejar de servir al Señor. Si usted se siente débil, pare y clame al Señor. No retroceda, sírvale al Señor de corazón. Porque mire, esta es la promesa. Tú, Señor, me fortalecerás. ¿Por qué? Porque yo soy
tu siervo. Porque a veces en el cansancio nos sentimos tentados a dejar el servicio, pero no. Clame al Señor. Clame al Señor para seguir escalando, para seguir subiendo, para seguir sirviendo. Si tú clamas, Él te fortalece. Porque puede que hoy te sientas cansado, pero mira lo que el Señor te promete, darte nuevas fuerzas. Darte nuevas fuerzas. Mire la otra. Salmo 109, 28. Después que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás, pues entonces todos sus esfuerzos por destruirme fracasarán, pues yo soy tu siervo y seguiré regocijándome. Oiga eso, porque a veces se van a levantar en tu contra y te van a querer destruir. Pero ¿qué importa lo que digan los hombres si Dios está de tu lado? Nosotros sabemos que David atravesó en un momento de su vida por una situación muy difícil, muy dura, y fue que su hijo Absalón se levantó en su contra. El hijo de David se quería quedar con el trono, quería ser el rey. Y resulta que cuando nosotros vamos al Salmo 3 y leemos allá al principio, después del título en la Reina Valera 1960 dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo, porque Absalón conspiró para matar a David y a David le dolió en su corazón, y él, en lugar de enfrentarlo, mire, por amor a su hijo, en lugar de enfrentarlo, prefirió huir, con su corazón herido, con su corazón adolorido. Porque es que póngase en los zapatos de David. Su propio hijo se había levantado contra él y lo quería matar. Y en ese momento tan difícil, él escribe el Salmo 3. ¿Cuál era su condición allí? En el versículo 1 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. O sea, no era Absalón solito, era Absalón y un grupo bastante numeroso. ¿Y qué decían esos muchos? Mira lo que decían esos muchos. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Como quien dice: te escapaste de Goliat, te escapaste del oso, del león. Te libró el Señor, pero ahora no te va a librar el Señor. Llegó tu hora, David. Eso era lo que decían, pero ¿qué hizo David? David desechó esa semilla. Porque mire, a veces vienen palabras en forma de semilla, pero usted y yo decidimos si dejamos que esa semilla germine o si la desechamos. Y él lo que hizo fue desechar eso. No hay para él salvación en Dios, decían. ¿Y qué hizo David? Desechó eso, porque él entendió que aunque muchos hablaran desfavorablemente de él, lo más importante en ese momento es que el Señor estaba de su lado. Y por eso cuando usted sigue leyendo en el versículo 3 del Salmo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No importa que los hombres te declaren el mal, si tú sirves al Señor con amor, su bendición está sobre tu vida. Porque dice allí: después que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Eso es lo importante. A veces le damos más importancia a lo que dicen los hombres que a lo que dice Dios. No importa lo que digan los hombres, si tú estás sirviendo a Dios de corazón, su bendición está
sobre tu vida. No temas. No temas por lo que digan los hombres. Aférrate al Señor. Él es escudo a tu alrededor, porque van a venir los dardos, van a venir las flechas, pero Él es escudo. Él te guarda y Él es quien levanta tu cabeza. Él no te dejará avergonzado si tú le sirves con amor. Hermano, es una bendición servir al Señor. Nos conviene servir al Señor. El Señor no necesita que usted y yo le sirvamos. Somos nosotros los que necesitamos servir al Señor. Eso es lo que a veces no entendemos. Por ejemplo, en el tiempo de adoración, el Señor no necesita que usted y yo lo adoremos. Si usted no lo adora, Él es Dios. Él no va a dejar de ser Dios porque usted no lo adore. Somos nosotros los que necesitamos adorar al Señor. El Señor no necesita que usted y yo le sirvamos. Si usted no le sirve, otro le servirá. Somos nosotros los que necesitamos servir al Señor. Entender que el servir al Señor es un privilegio. Es un privilegio. Amén. Entonces mire la promesa. Tu Señor me bendecirás. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Mire esta. Salmo 116, 16 dice: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy. Mire, hay algo aquí, antes de que terminemos de leer. A veces decimos: yo quiero que mi hijo sea un siervo del Señor, pero no le servimos al Señor. ¿Cómo va a ser tu hijo un siervo si no te ve servir a ti? Yo quiero que mi hijo sea un hombre de oración. El primero a ser llamado hombre de oración eres tú. Eres tú. Porque mire, hijo de tu sierva. Que mi hijo, que mi hija sean poderosos en las escrituras. Pero si tú ni lees la Biblia, si nunca te ve tu hijo, tu hija leyendo la Biblia, mire el orden. Hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Esa última parte, tú has roto mis prisiones, dicen otras versiones. Tú desataste mis ataduras. Tú has roto los lazos que me ataban. Otra dice: me has liberado de mis cadenas. Mire, cuando usted y yo servimos al Señor, en ese momento el Señor nos hace libres de muchas cosas. O le servimos al Señor o le servimos a otro. El pueblo de Israel era siervo ¿de quién? De Faraón. Y el Señor los sacó de allí, de la esclavitud, para que le sirvieran a Él. Y algo bien tremendo, cuando las cosas se ponían difíciles, mucho pueblo de Israel quería volver atrás. Y decían: mejor estábamos en Egipto. No, nunca vamos a estar mejor en Egipto. Es que tenemos que tomar la decisión de servir al Señor y dejar de ser siervos de Faraón. Nuestra identidad es ser siervos del Señor. ¿Por qué? Porque ninguno puede servir a dos señores. Eso lo enseñó Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tomo la decisión de servir al Señor de verdad, no solo de labios, de verdad, cuando yo digo, como lo cantamos, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo a Egipto, he decidido servir al Señor. En ese momento comienzan a romperse los lazos que nos atan a otros señores. Pero cuando yo tomo la decisión de servir al Señor
de verdad. Esto parece una contradicción, pero el siervo del Señor es hecho libre haciéndose esclavo del Señor. Cuando usted decide ser esclavo del Señor, servir al Señor, esas ataduras se comienzan a romper. Dice, tú has roto mis prisiones, tú desataste mis ataduras, tú has roto los lazos que me ataban, me has liberado de mis cadenas. El servicio al Señor trae libertad. Libertad. No es servir por servir, es servir siendo consciente de lo que estamos haciendo, a quién le estamos sirviendo. Es como cuando adoramos, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos adorando? Mire, yo no sé a cuántos les gustaba ir al estadio y llegaban a la casa afónicos. Y solo analice. Usted gritaba de la emoción allá por un equipo de fútbol. Ellos ni sabían que usted existía. Si usted se moría en ese momento, a ellos no les iba a importar eso. Es que, mire, a mí no me gusta el fútbol personalmente. De pronto dirán, no hermano, es porque a usted no le gusta el fútbol. Mire, es que el fútbol, a ver, yo le explico. Hablemos de fútbol, en otros países era otro deporte, en Canadá era el hockey y bueno. La Biblia cuando nos habla de la idolatría, cuando vamos a Isaías, por ejemplo, se nos habla de coger un leño y hacer con el leño un muñeco y postrarse delante de ese muñeco. Entonces uno lee eso y dice, pues eso es absurdo. O sea, la madera, pues la madera tiene una utilidad. Con ese leño vaya y haga una sillita, vaya y haga una mesa. Sí, amén. Esa es la utilidad. Lo mismo, el fútbol, eso es un juego. Y si a usted le gusta, pues disfrútelo. Sí, véase su partido y disfrútelo, pero eso es un juego. Eso es un juego, un pedazo de madera es para hacer una silla, eso es todo. Porque es que la idolatría, que es hacer de algo tan sencillo como un juego la razón de mi existencia. Porque usted escucha muchas veces esas barras cantando y cantan cosas como esas, que ese equipo que está ahí abajo jugando un partido es la razón de su vida, de su existencia. Por favor, o sea, eso es ridículo. Es como lo del muñequito. Usted diría, pero eso es un pedazo de madera, o sea, ¿cómo te vas a arrodillar delante de un pedazo de madera y lo vas a adorar? Es eso, es eso. Entonces, cuando yo tomo la decisión de servir al Señor, de verdad yo me convierto en su esclavo y todas las ataduras se van rompiendo. Todas las ataduras se van rompiendo. Entonces, ¿cuál es la promesa? Tú, Señor, tú me libertarás. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Mira esta otra. Mira esta otra. Salmo 119, 125. Inicia diciendo, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Mire, cuando usted es un verdadero siervo de Dios, ¿qué busca? Vivir de acuerdo con lo que dice su palabra. Y Dios ve ese deseo en tu corazón, de que quieres conocerle a través de su palabra, de que quieres hacer su voluntad. Y como Él ve ese deseo, Él honra ese deseo. ¿Cómo? Te da entendimiento para que crezcas cada día en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de los propósitos de Dios. Usted y yo estamos llamados como siervos. Mira, es que hay un cuento, es que a mí no me gusta leer. Es que no le guste leer, es que tiene que leer. Tiene que leer. La Biblia es para leerla. Tenemos que leer la Biblia. Usted se levanta y al ratico le están sonando las tripas y ¿qué hace? Va y come. Necesitamos comer. Y si usted no come, ¿qué sucede?
se debilita, se enferma. Lo mismo con la palabra. Ese es nuestro pan, ese es nuestro alimento. Y en la medida en que usted y yo comamos la palabra, el Señor nos va a ir abriendo el entendimiento. El Señor nos va a ir cambiando la dieta. El Señor nos va a ir dando cada vez alimento más sólido. Es que usted y yo tenemos que ser lectores de la palabra de Dios, leer lo que decía el pastor, ¿se acuerda? Bienaventurado, habla allí de leer, de oír y de guardar. Pero ¿cuál es el primer paso? Leer. Leer, hay que leer. ¿Cómo va a llegar a guardar, que es lo último, si no leo? Y es que lo triste es que muchas veces le dedicamos tiempo a otras cosas, pero cuando se habla de la palabra, no, es que a mí no me gusta leer, no. Eso no es así, porque entonces ¿cómo vas a recibir el entendimiento si no lees la palabra? Mira, hermanos nuestros, una vez yo vi un video de unos hermanos en Corea, que, mire, tremendo, tienen que guardar páginas y son felices con una paginita, leyendo lo que pueden. Y nosotros tenemos toda la Biblia. Es más, usted tiene ahí un celular, puede descargar un montón de versiones y leer. Mire, cuando yo sirvo al Señor de corazón, yo me enamoro de la palabra y busco cada día conocer su voluntad allí en la palabra. Tenemos que leer la palabra. Dejemos eso de que no nos gusta leer. Tenemos que leer la palabra. Ese es el pan que usted y yo tenemos que comer cada día. Cada día. La palabra de Dios. Y van a haber cosas que vas a leer y no las vas a entender en ese momento, pero guárdalas. ¿A cuánto nos ha pasado? Que leemos una parte y decimos, no entendí. Y después por allá más adelante, en cierto momento llega el Señor y ¡pum!, te abre el entendimiento y comienzas a entender eso que no entendiste en cierto momento. Pero hay que leer, hay que leer. Amén. Entonces la promesa es: tú, Señor, me darás entendimiento. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Mira esta otra, la última. Salmo 143, 12. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Los adversarios de nuestra alma son los deseos de la carne. Pero hay una clave. Cuando usted y yo servimos al Señor de corazón, en ese momento estamos andando en el Espíritu. Y cuando usted anda en el Espíritu, en Gálatas 5, 16 y 17 dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Entre más usted anda en el Espíritu, los deseos de su carne van a comenzar a marchitarse y van a morir al final por inanición, porque usted, en lugar de estar alimentando los deseos de su carne, se va a estar fortaleciendo espiritualmente. Y cuando usted y yo comenzamos a fortalecernos espiritualmente, vamos a llegar a una estatura tal que vamos a poder decir lo que dijo el apóstol Pablo, que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, como quien dice, ese Pablo arrogante ya se murió. Ese Pablo egoísta ya se murió. Ese Pablo que quería hacer lo que le diera la gana ya se murió, ya no existe. Ese Pablo incrédulo está muerto. Dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cuál es la promesa? Mire, la promesa es: tú, Señor, destruirás a los adversarios
de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Sirvamos, hermano. Sirvamos. Sirvamos. Y mire, el servicio al Señor va más allá del templo. Recuerde que una vez lo hablamos. Es increíble cómo a Daniel le decía el rey, siervo del Dios viviente, cuando ellos en Babilonia, allí en la cautividad, no tenían templo. Entonces, ¿de qué manera vivía Daniel? Que el rey se daba cuenta que él era un siervo de Dios. Entonces, mire estas promesas. Tú, Señor, me respaldarás, me librarás de la mano de mis enemigos, cumplirás tus promesas en mí y en mi familia, protegerás mi vida, llenarás mi vida de alegría, me fortalecerás, me bendecirás, me libertarás, me darás entendimiento, destruirás a los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Mira esas promesas tan hermosas. Esas promesas son para quienes sirven al Señor de corazón, con amor. Qué bueno es el Señor. Qué generoso es el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena servir al Señor. Es un privilegio que el Señor nos da. Es un honor servir al Rey. Dile, Señor, gracias por darme ese privilegio. Y no contento con eso, Señor, me bendice, Señor. Me bendice, Señor. Qué generoso eres, Señor. Con solo servirte, Señor, somos más que bendecidos. Pero tú eres tan generoso que nos bendices, Señor. Que cumples tus promesas, Señor, en nosotros, en los nuestros, Señor. Señor, así como Israel estábamos, Señor, en cautividad, en esclavitud, pero tú nos sacaste de ese estado tan lamentable, Señor, y nos has dado libertad para que te sirvamos. Antes servíamos a Faraón, pero ahora queremos servirte a ti de corazón. Ahora queremos servirte a ti, Señor, con amor. Lo que hagamos, Señor, en tu casa, que lo hagamos con amor. Que lo hagamos sabiendo, Señor, que es para ti. Que lo hagamos, Señor, primeramente buscando alegrar tu corazón. Que lo que hagamos por otros, Señor, lo hagamos con amor, sabiendo que la recompensa viene de tu mano.
Señor, bendice, bendice nuestras vidas. Bendice nuestras vidas, bendice, Señor, nuestras casas. Y mientras sigamos, Señor, con vida, danos salud, danos vigor y bienestar, Señor, para seguir sirviendo, Señor. Señor, te damos gracias por tu siervo Henry, Señor, nuestro pastor. Lo bendecimos con todo nuestro corazón. Señor, tú eres el que lo sustenta. Tú eres el que sostiene, Señor, ese corazón, Señor. Es un milagro, Señor, y es un ejemplo para nosotros, Señor, poder verlo aquí, Señor, en este altar, predicando, Señor, tu palabra, Señor, sirviéndote a ti, Señor. Tú le has bendecido, Señor, guardando su vida y de muchas maneras. Y cada día, Señor, le das ese privilegio, Señor, de servirte. Nosotros te damos gracias por su vida, Señor, y lo bendecimos, Señor. Dale cada día más y más de ti, Señor, y enséñanos como hijos de esta casa, Señor, a servirte con amor. Si ha menguado nuestro servicio, Señor, o si aún hemos seguido sirviendo, pero no con amor, oramos para que llene nuestras lámparas con aceite. Pon aceite en nuestras lámparas y que te sirvamos, Señor, cada día con amor. Gracias, Rey, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.